Hace mucho tiempo, en un pueblo tranquilo había un manzano grande y magnífico. Sus ramas eran anchas y fuertes, y se alzaba con orgullo en medio de un campo verde. El árbol estaba cubierto de manzanas rojas y dulces, y su sombra era fresca y reconfortante. Cada día, un niño pequeño venía a jugar bajo el árbol. Amaba profundamente al árbol y el árbol lo amaba a él también. El niño trepaba hasta la cima para alcanzar las manzanas más maduras. A veces las comía allí mismo mientras admiraba la vista desde lo alto. Otras veces se sentaba a la sombra, sentía la hierba suave bajo él y tomaba una siesta tranquila. La risa del niño llenaba el aire, y el árbol movía sus ramas como si jugara con él. El niño y el árbol compartían un vínculo especial, como si fueran los mejores amigos del mundo. Pero el tiempo nunca se detiene. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. El niño creció. Dejó de venir al árbol todos los días. El árbol esperó pacientemente, pero el niño no volvió durante mucho tiempo. Un día, el niño regresó. Ya no era pequeño, se había convertido en un adolescente. Su rostro parecía serio, menos alegre que antes. El árbol se alegró mucho de verlo. «Ven a jugar conmigo», dijo el árbol, agitando sus ramas como si lo invitara. El chico negó con la cabeza. «Ya no soy un niño. Ya no trepo árboles ni juego como antes», dijo suspirando. El árbol inclinó sus ramas como si pensara. «¿Qué necesitas, hijo mío?», preguntó suavemente el árbol. «Quiero juguetes, pero necesito dinero para comprarlos». El árbol pensó un momento. «No tengo dinero, pero puedes recoger mis manzanas y venderlas. Así podrás comprar tus juguetes». Los ojos del chico se iluminaron. Trepó al árbol y recogió todas las manzanas. Llenó una canasta y se fue a casa, con pasos ligeros de emoción. El árbol estaba feliz de haber ayudado. Pero después de ese día, el chico no volvió. El árbol esperó, pero el campo quedó en silencio otra vez. Pasaron las estaciones y el árbol siguió erguido, aunque solitario. Sus manzanas volvieron a crecer y sus ramas se extendieron hacia el cielo, pero extrañaba al chico. Un día, el chico regresó. Esta vez era un joven. Su rostro se veía cansado y sus hombros caídos, como si llevara una carga pesada. El árbol se alegró de verlo. «Ven a jugar conmigo»,
dijo el árbol con entusiasmo. El joven negó con la cabeza. No tengo tiempo para jugar. Estoy muy ocupado trabajando para cuidar de mi familia. Necesitamos una casa donde vivir. ¿Puedes ayudarme? El árbol quiso ayudar. No tengo una casa para darte, pero puedes cortar mis ramas y usarlas para construir una. El rostro del joven se iluminó. Tomó un hacha y cortó las fuertes ramas del árbol. Se las llevó para construir su casa, dejando al árbol desnudo y en silencio. El árbol estaba feliz de haber ayudado, pero ahora se sentía aún más solo. Sin sus ramas, ya no podía alcanzar el cielo ni balancearse con el viento. Extrañaba la risa del joven y deseaba que regresara. El sol salió y se puso muchas veces y las estaciones cambiaron otra vez. El árbol siguió de pie en el campo, esperando. Pasaron los años. Un día de verano especialmente caluroso, el chico regresó otra vez. Ya no era un joven, ahora era un adulto. Su rostro se veía agotado y sus ojos estaban llenos de tristeza. El árbol lo reconoció de inmediato y sintió una oleada de alegría. «Ven a jugar conmigo», dijo el árbol, aunque ya no tenía ramas ni manzanas. El hombre negó lentamente con la cabeza. «Ya soy demasiado viejo para jugar», dijo. «La vida es dura. Me siento cansado y preocupado. Quiero navegar lejos de aquí y encontrar la paz. ¿Puedes ayudarme?» El árbol pensó un momento. Quería ayudar al chico, incluso si eso significaba dar aún más de sí mismo. «No tengo un barco», dijo el árbol, «pero puedes cortar mi tronco. Úsalo para construir un barco y así podrás navegar y encontrar la felicidad». El rostro del hombre se iluminó. «Gracias», dijo. Tomó sus herramientas y comenzó a cortar el tronco del árbol. El gran árbol, antes majestuoso, se convirtió en solo un tocón. Pero eso no le importó. El árbol estaba feliz de ayudar al chico, aunque significara perder su tronco. El hombre terminó su barco y se fue al mar. El árbol lo vio alejarse, sintiendo a la vez alegría y tristeza. Feliz por haberlo ayudado, pero triste por quedarse solo una vez más. El tiempo pasó, como siempre. El árbol, ahora reducido a un tocón, permanecía en silencio en el campo. Ya no daba manzanas ni sombra. Lo había dado todo, pero seguía allí, esperando. Pasaron muchos años y el campo se volvió tranquilo y cubierto de vegetación. El chico, ahora un anciano,
finalmente regresó. Caminaba despacio, apoyado en un bastón. Su rostro estaba lleno de arrugas y su cabello se había vuelto gris. El árbol lo reconoció de inmediato y sintió una chispa de alegría. «Hijo mío», dijo el árbol con una voz suave y débil, «has vuelto a mí». El anciano sonrió débilmente. «He vuelto», dijo, «pero estoy muy cansado. He vivido una vida larga y no tengo a dónde ir». El árbol lo miró con amor. «Lo siento, hijo mío», dijo, «ya no tengo nada que darte. No tengo manzanas para ti». «No tengo dientes para comer», respondió el anciano. «No tengo ramas para que trepes», dijo el árbol. «Ya soy demasiado viejo para trepar a los árboles», dijo el hombre, negando con la cabeza. «Ni siquiera tengo mi tronco para que te apoyes», dijo el árbol con tristeza. «No necesito mucho», dijo suavemente el anciano. «Solo necesito un lugar donde sentarme y descansar. Estoy cansado después de todos estos años». El árbol sonrió, aunque ya no tenía tronco, ni ramas, ni manzanas. «Está bien», dijo. «Las raíces viejas de los árboles son perfectas para descansar. Ven, hijo mío, siéntate conmigo». El anciano se sentó sobre las raíces del árbol, se apoyó contra el tocón y dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. El árbol volvió a ser feliz. Aunque ya no tenía nada que ofrecer, aún podía darle al chico, ahora un anciano, un lugar para descansar. Había pasado toda su vida dando y al final seguía allí para él. Los dos se quedaron sentados en silencio. El hombre cerró los ojos sintiendo la suave brisa y el calor del sol. El árbol, aunque solo era un tocón, se sintió completo. La lección del árbol no es solo una historia sobre un árbol y un niño. Es una historia sobre el amor, el sacrificio y la familia. El árbol representa a nuestros padres. Cuando somos jóvenes, nos dan todo lo que necesitamos: amor, cuidado y alegría. A medida que crecemos, a veces olvidamos su presencia. Cuando necesitamos algo, acudimos a ellos y siempre nos dan lo que pueden. Nunca piden nada a cambio. Nos ofrecen su tiempo, su fuerza y su amor, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad. Al final, los padres no piden mucho. Solo quieren estar ahí para nosotros, ofrecernos un lugar donde descansar cuando estamos cansados y sentir nuestro amor a cambio. Así que recuerda valorar a tus padres. Visítalos, háblales y demuéstrales
que te importan. No siempre lo dicen, pero tu amor es el regalo más precioso que puedes darles.